Mi prometido bloqueó mi número la mañana de la boda y desapareció con mi hermana. Pero cuando años después me desbloqueó y leyó mis mensajes, se arrepintió de todo y me llamó hoy. Me desperté a las 6 a.m. el día de mi boda con 47 llamadas perdidas del salón. Mi vestido estaba colgado en la puerta. Encaje blanco con botones de perla por los que había estado ahorrando 2 años para poder pagarlo. Agarré el teléfono para escribirle a Ron, «Buenos días», como todos los días durante los últimos 8 años. Ahí fue cuando noté que todos mis mensajes salían en verde. Intenté llamarlo, directo al buzón. Revisé Instagram. Bloqueada. Facebook. Bloqueada. Era como si me hubiera borrado completamente. Llamé a su mamá. Dijo que él había salido a las 5 a.m. a buscar algo. Nunca volvió a llamar. Llamé a su padrino Tyler 6 veces. A la 7ª contestó. «Tyler, ¿dónde está Ron?» Silencio largo. «Lo siento muchísimo. Llama a tu hermana». Mi hermana Alina era mi dama de honor. Se suponía que venía a ayudarme a las 8 a.m. La llamé 10 veces, directo al buzón. A las 10 a.m. el salón volvió a llamar. «Tenemos 200 invitados llegando. ¿Si hay boda o no?» Me puse a llorar. Tyler me mandó un mensaje a las 10:47. Se fue con alguien. Se llevó su coche. Manejó hacia el norte. ¿Con quién? Escribí. Aparecieron los 3 puntitos. Y ahí fue cuando lo supe. Llamé al novio de Alina, Marcus. «¿Dónde está ella?» Se rió. Amargo. «Llevan meses planeando esto». Me contó todo. Los había descubierto texteando a las 2 a.m. Ella borraba los chats. Ron estacionaba 2 calles más allá. Se veían en un motel cerca de la autopista 9 desde hacía 6 meses. Marcus la confrontó la semana pasada. Ella lo admitió todo. Dijo que estaba enamorada de Ron. Fui manejando hasta su departamento en pijama. El arrendador dijo que se había mudado ayer. Camión de mudanza y todo. Me quedé sentada en el coche. Le dejé 38 mensajes de voz. Le dije todo lo que Marcus me había contado. Había hecho esto con otros 2 tipos antes. Su vida entera era una mentira. Una mentira. Ningún mensaje se entregaba. Verde. La boda cancelada. A los 200 invitados hubo que llamarles. Mis padres querían hacer la recepción igual. Dije que no. Esa noche la pasé sola, comiendo las muestras de pastel que habíamos guardado en el congelador. Los siguientes 4 años fueron un infierno. Terapia 2 veces por semana. Borré cada foto. Bloqueé a mi familia. Defendían a Alina. Decían que simplemente se había enamorado. Construí una vida nueva al otro lado del estado. Empecé mi propio negocio. Hice amigos que no sabían nada de mi pasado. Finalmente estaba bien. Ayer. Eso fue lo que escribí en mi diario la noche del miércoles. 3 palabras. Sin contexto adicional. Porque no lo necesitaban. 4 años condensados en esa frase. 4 años de terapia 2 veces por semana. De borrar cada foto. De construir una vida al otro lado del estado desde cero. Y por fin, había llegado a un punto donde el día anterior podía terminar sin que yo pensara en él. Puse el diario en la mesita de noche, apagué la lámpara y dormí sin interrupciones hasta las 6:15 de la mañana. Me desperté sola, en silencio, con el sol entrando por la ventana de mi departamento en Austin. Un departamento que yo había elegido, que yo amueblé, que yo pagaba con el dinero de mi negocio. Estiré el brazo hacia el teléfono por inercia, el mismo gesto de siempre, y revisé los correos del trabajo antes de levantarme. Tenía 3 consultas nuevas, una reunión confirmada para las 11 y un mensaje de mi socia, Daniela, preguntando si podía adelantar la llamada de la tarde. Le respondí que sí. Me levanté. Fui a la cocina. Mientras esperaba que el café pasara, abrí Instagram para revisar las métricas de la cuenta del negocio. Publicaciones de la semana anterior, 2 colaboraciones pendientes de confirmar, un comentario de un cliente que había dejado reseña de 5 estrellas. Lo guardé para responder más tarde. Cerré la aplicación. Fue entonces cuando vi la notificación. No era de Instagram, era del sistema de mensajes. Una de esas notificaciones grises, sin nombre, que aparecen cuando alguien que tenías bloqueado te desbloquea y sus mensajes anteriores llegan de golpe al buzón. No sabía que eso pasaba. Nunca lo había visto antes. Tuve que leerla 2 veces para entender qué significaba. Tienes mensajes no entregados de Ron Castillo. Me quedé inmóvil frente al mesón de la cocina, con la taza en la mano y el café ya listo que no serví. Ron Castillo. El hombre que me bloqueó la mañana de nuestra boda. El hombre que manejó hacia el norte con mi hermana Alina mientras yo estaba de pie en mi vestido de encaje blanco, con 47 llamadas perdidas del salón y sin entender todavía lo que estaba pasando. El hombre al que yo le había dejado 38 mensajes de voz en un solo día, 4 años atrás, sin que ninguno se entregara. Mensajes donde le decía todo, absolutamente todo, cosas que tardé meses en poder decir en voz alta dentro del consultorio de mi terapeuta. Esos mensajes habían llegado ahora, todos juntos. Puse la taza sobre el mesón, abrí la conversación. Los mensajes de voz aparecían en hilera,
uno debajo del otro, marcados como entregados y leídos. Leídos. Lo que significaba que Ron no solo me había desbloqueado, los había escuchado. Los 38. No sé cuándo. No sé si ayer o hace un mes o a las 3 de la mañana, pero los había escuchado. Cerré el teléfono. Lo puse boca abajo sobre el mesón. Serví el café. Me senté en la silla junto a la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba tranquila a esa hora. Una mujer paseaba a su perro. Un repartidor bajaba de su bicicleta frente al edificio de enfrente. El cielo era de ese azul claro que aparece en Texas en octubre, sin nubes, sin viento. Pensé en cómo me había sentido esa mañana antes de ver la notificación. Tranquila, entera, lista para el día. Y pensé en cómo me sentía ahora. No era lo que esperaba. No había pánico, no había el nudo en el estómago que conocí tan bien los primeros 2 años. No quería llorar. No quería llamar a Daniela para contarle. Lo que sentía era más parecido a lo que sientes cuando encuentras algo que creías perdido y ya no lo necesitas. Una especie de reconocimiento frío, sin emoción adjunta. Terminé el café, me duché, me vestí. A las 8:45 salí del departamento. La reunión de las 11 fue con una nueva clienta, dueña de 2 locales de ropa en el área de South Congress, que quería expandirse a ventas en línea. Me habló durante 40 minutos de su visión, de lo que había intentado antes, de los errores que había cometido trabajando con una agencia que no entendía su mercado. Yo tomé notas, hice preguntas, le mostré 3 casos similares que habíamos trabajado con Daniela en los últimos 18 meses. Al final de la reunión firmó el contrato de consultoría. Cuando salió de la oficina, Daniela asomó la cabeza por la puerta. ¿Cómo fue? Firmó. Sabía que iba a firmar. Se recostó en el marco. Tienes cara rara. ¿Qué pasó? Daniela llevaba 2 años siendo mi socia. Nos habíamos conocido en un taller de emprendimiento al que ambas fuimos sin muchas expectativas, y terminamos construyendo juntas una consultora que ahora facturaba lo suficiente para que las dos viviéramos bien y contratáramos a 2 personas más. Me conocía mejor que nadie en Austin. Nada importante, dije. Cuéntame de la llamada de la tarde. Me miró un segundo más de lo necesario, pero no insistió. A las 3 de la tarde, entre una llamada y otra, abrí el teléfono y volví a la conversación. Los mensajes de voz seguían ahí. No iban a desaparecer. Presioné play en el primero. Mi propia voz llenó el auricular. Tenía 27 años cuando lo grabé. Se notaba, no en el tono. Siempre hablé parejo cuando estaba furiosa, sino en la forma en que construía las frases, buscando las palabras como si no las tuviera del todo claras todavía. Ron, no sé si vas a escuchar esto. Probablemente no. Pero Marcus me contó todo. 6 meses. Un motel cerca de la autopista 9. Ella borraba los chats. Tú estacionabas 2 calles más allá. Hice pausa. Me quedé mirando la pantalla. Escuché el segundo. Tu mamá me dijo que saliste a las 5 de la mañana a buscar algo. Nunca me imaginé que lo que ibas a buscar era a mi hermana. El tercero. Tengo el vestido puesto todavía. No sé por qué te digo eso. Supongo que quiero que lo sepas. Que me quedé aquí, vestida, mientras tú ya ibas en el coche hacia el norte con ella. Paré el cuarto antes de que empezara. Lo había escuchado ya cuando lo grabé. No necesitaba escucharlo de nuevo. Guardé el teléfono. Lo que sentí en ese momento no era rabia. Era algo más cercano a la vergüenza. Pero tampoco exactamente eso. Era la incomodidad de escuchar una versión de ti misma que ya no existe. La chica de esos audios todavía creía que si decía las cosas correctas, si él las escuchaba, algo iba a cambiar. Todavía estaba esperando. Todavía tenía esperanza. Yo ya no era esa persona. A las 6 de la tarde cerré la oficina. Fui al supermercado, compré lo que necesitaba para la semana. Llegué al departamento. Mientras guardaba las cosas en el refrigerador, el teléfono sonó. Número desconocido. Pero no era desconocido. Reconocí los primeros dígitos antes de que terminara el primer timbre. Era Ron. Me quedé quieta con la mano dentro del refrigerador, sosteniendo un cartón de leche, mirando la pantalla. Sonó 3 veces. 4, 5, cortó. Puse la leche en su lugar. Cerré el refrigerador. Fui a la sala y me senté en el sofá sin encender la televisión. 2 minutos después sonó de nuevo. Esta vez lo dejé sonar hasta que cortó solo. No era que no quisiera saber qué tenía que decir. Era que necesitaba decidir desde dónde quería escucharlo. Si lo atendía ahora, parada en la sala de mi departamento con las bolsas del supermercado todavía en la entrada, estaría respondiendo a su tiempo, a su urgencia, a su necesidad. 4 años atrás yo hice eso. Llamé a su teléfono que iba directo al buzón. Llamé al de su mamá. Llamé a Tyler 6 veces hasta que contestó. Me manejé al departamento de Alina en pijama. Le dejé mensajes que él nunca escuchó. Esa dinámica había terminado. Fui a la cocina, calenté lo que tenía en la nevera. Comí sentada frente a la ventana. Después lavé el plato,
Me cepillé los dientes, me cambié de ropa. Me senté en la cama con el diario abierto. El teléfono sonó una tercera vez a las 8:15. Lo vi. Esperé. Cortó. Escribí en el diario. Hoy me desbloqueó. Escuchó los 38 audios. Me llamó 3 veces. No contesté. Mañana decido si lo hago. Cerré el diario. Apagué la lámpara. Tardé un poco más en dormirme que la noche anterior, pero no fue el tipo de insomnio que conocí los primeros años. No había angustia. Solo el ruido normal de la mente procesando algo inesperado. Antes de quedarme dormida, pensé en una sola cosa. Él había escuchado los 38 mensajes, y después de escucharlos, había buscado mi número. Me pregunté qué había sentido al escuchar mi voz de aquella mañana, si le había afectado, si había escuchado todos seguidos o si tuvo que parar, si Alina estaba ahí mientras los escuchaba o si estaba solo. No me respondí ninguna de esas preguntas. No era mi problema resolver lo que él sentía. Eso también era nuevo. Al día siguiente no contesté tampoco. No fue una decisión difícil. Me levanté, preparé el café, revisé el correo y me fui a trabajar. El teléfono de Ron estuvo quieto hasta el mediodía. A las 12:03 llegó un mensaje de texto desde el mismo número. Sé que no tienes por qué responderme, pero necesito hablar contigo. Por favor. Lo leí una vez. Lo cerré. Seguí trabajando. A las 2 de la tarde, Daniela entró a mi oficina con 2 sándwiches envueltos en papel craft y los puso sobre mi escritorio sin preguntar. «Llevas 6 horas sin comer», dijo, sentándose en la silla frente a mí. Estaba en llamadas. «Siempre estás en llamadas. Hoy estás en otro lado, además». Me miró. «Ayer tampoco me contaste nada». Abrí el sándwich. Le di un mordisco antes de responder. Me desbloqueó alguien. ¿Alguien? No era pregunta. Daniela sabía lo suficiente de mi historia. No los detalles. Nunca se los había dado todos, pero sí el esquema. La boda que no fue. El hombre que desapareció. La hermana. Lo suficiente para entender qué significaba alguien, dicho con ese tono. Me llamó 3 veces anoche. Esta mañana mandó un mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Se lo mostré. Lo leyó, me devolvió el teléfono. ¿Qué vas a hacer? No sé todavía. ¿Quieres saber lo que pienso? No especialmente. Dije. Pero igual me lo vas a decir. Se recostó en la silla. Creo que ya saber qué vas a hacer. Solo estás eligiendo el momento. No respondí. Terminé el sándwich. Ella terminó el suyo. Después se levantó, recogió los papeles del envoltorio y salió sin agregar nada más. Eso era lo que valoraba de Daniela. Sabía cuándo parar. A las 5:30 de la tarde, cuando ya no había más llamadas programadas, cerré la laptop y me recosté en la silla. Miré el teléfono durante 1 minuto completo sin tocarlo. Después lo agarré y llamé a Ron. Respondió al segundo timbre, como si hubiera tenido el teléfono en la mano esperando. Valeria. Su voz sonó distinta a como la recordaba, más baja, sin el peso de la seguridad que siempre había tenido. «No me llames Valeria», dije. «Nadie me llama así». Silencio corto. «Perdón». Pausa. «No sabía si ibas a llamar». «Tampoco yo». Me puse de pie y fui hacia la ventana. «Tienes 10 minutos. Habla». Escuché que respiraba, que acomodaba algo, que buscaba por dónde empezar. «Escuché los mensajes», dijo finalmente. «Ya sé. Todos. Ya sé, Ron». Otro silencio. Esta vez más largo. «No tengo forma de explicar lo que hice», dijo. «Lo sé. No te llamo para darte una explicación que justifique algo, porque no existe. Te llamo porque escuché tu voz en esos mensajes y...» Se detuvo. Esperé. Necesitaba saber cómo estabas. Eso me hizo algo que no esperaba. No ternura. Tampoco rabia. Fue más parecido a la irritación específica que sientes cuando alguien llega tarde a algo que ya terminó. «Estoy bien», dije. «Construí un negocio. Tengo una vida. Estoy bien». «Lo sé. Me enteré por...» Paró. «Te busqué. En redes. Vi tu empresa. Cuando me desbloqueaste, hace 3 semanas, y esperaste 3 semanas para llamar, escuché los mensajes primero. Tardé en escucharlos todos. Lo imaginé haciéndolo, sentado en algún lugar, con el teléfono, escuchando mi voz de 27 años diciéndole todo lo que había hecho. Todo lo que yo sabía. Todo lo que sentía en ese momento con el vestido puesto y los 200 invitados esperando en un salón que nunca abrió sus puertas. No sentí satisfacción por eso. Solo lo registré. «¿Dónde estás?», pregunté. «En Atlanta. Llevo 2 años aquí». «¿Y Alina?». Pausa larga. «No estamos juntos. Desde hace 1 año y medio». No pregunté por qué. No era información que necesitara para nada concreto, pero él lo entendió como una pregunta de todas formas. «Fue mal desde el principio», dijo. «Supongo que no debería sorprenderme». «No, no debería». Lo dije sin crueldad. Era un dato. Alina había hecho lo mismo con 2 hombres antes que Ron.
Marcus me lo había dicho el día de la boda. No era un patrón que se interrumpiera solo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ron. Depende. ¿Me odias? Me quedé mirando la calle desde la ventana. Una pareja cruzaba con un carrito de bebé. El semáforo cambió a rojo. No, dije. Ya no. ¿Qué sientes entonces? Nada en particular. Era la respuesta más honesta que tenía. Cuando vi que me habías desbloqueado, lo primero que sentí fue reconocimiento, como cuando encuentras algo que ya no necesitas. Silencio del otro lado. Eso es peor que el odio, dijo. Probablemente. No lo dije para herirlo. Lo dije porque era verdad, y porque ya no tenía razones para suavizar las cosas en su favor. ¿Por qué contestaste entonces?, preguntó. Tardé un momento en responder. Porque tenía curiosidad, y porque no contestar también era una decisión tomada por ti, no por mí. Prefería elegir yo. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Puedo llamarte de nuevo?, preguntó. No lo sé. Fui honesta. Hoy fue suficiente. Entiendo. Ron. ¿Sí? No te llames a engaño con esto. No es el inicio de nada. Lo sé. Solo quería que quedara claro. Quedó claro. Corté la llamada. Me quedé parada frente a la ventana con el teléfono en la mano durante un momento. No sentí la necesidad de procesar nada en voz alta, ni de llamar a alguien, ni de escribirlo inmediatamente en el diario. Lo que sentía era orden, como cuando terminas una tarea que tenías pendiente y la tachas de la lista. No alivio exactamente, solo la ausencia de algo que antes ocupaba espacio. Recogí mis cosas, apagué la luz de la oficina y salí. En el pasillo me crucé con Daniela, que se ponía el abrigo para irse. ¿Lo llamaste tú?, preguntó. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? Bien. Presioné el botón del ascensor. No es lo que imaginaba. ¿Qué imaginabas? No sé. Algo que me moviera más. Daniela asintió despacio. A veces las cosas que esperamos que duelan ya no duelen. Sí, las puertas del ascensor se abrieron. Entramos las dos. ¿Vas a volver a hablar con él?, preguntó. Tal vez. Todavía no sé para qué. Daniela no dijo nada más. Salimos al estacionamiento. Nos despedimos junto a nuestros coches. Mientras manejaba de regreso al departamento, no pensé en Ron. Pensé en la reunión del día siguiente, en un correo que había dejado sin responder, en si tenía huevos en el refrigerador para el desayuno. Era una noche normal. Eso también era información. Ron llamó 4 días después, no a las 6 de la tarde como la primera vez. Llamó a las 10 de la mañana, un martes, mientras yo estaba revisando un presupuesto. Lo dejé sonar. A los 20 minutos me mandó un mensaje. ¿Puedo llamarte esta noche? Hay algo que quiero contarte. Lo leí entre una cosa y otra. Le respondí a las 3 de la tarde con un escueto. A las 7. A las 7 en punto sonó el teléfono. Gracias por responder, dijo. Dijiste que tenías algo que contar. Sí. Pausa breve. Alina me llamó la semana pasada. No dije nada. Esperé. Quería saber si yo había hablado contigo. Le dije que sí. Se quedó callada un momento y después me preguntó qué habías dicho. ¿Y qué le dijiste? Que estabas bien, que tenías tu empresa, que habías construido una vida. ¿Qué respondió ella? Ron tardó un segundo. Dijo que se alegraba. Solté una respiración corta por la nariz. No era risa exactamente, pero era lo más cercano. ¿Te lo crees?, pregunté. No sé. Su voz no tenía defensiva. Creo que en algún nivel sí se alegra. Y en otro nivel le molesta. Claro que le molesta. Me recosté en el sofá. Alina necesita ser el centro. Si yo estoy bien sin ella, eso le dice algo que no quiere escuchar. Silencio. ¿Siguen hablando?, pregunté. Ocasionalmente. Tenemos cosas pendientes. Un contrato de arrendamiento que firmamos juntos. Algunas deudas compartidas que estamos terminando de resolver. Entiendo. ¿Te molesta eso? La pregunta me sorprendió. No por lo que preguntaba, sino por cómo lo preguntó. Con cuidado, como si la respuesta le importara de verdad. No, dije, y era verdad. No tengo ningún derecho sobre lo que haces con tu vida, Ron. Nunca lo tuve, aunque en algún momento pensé que sí. Tenías derecho. Éramos pareja. Éramos pareja y me bloqueaste la mañana de nuestra boda. Eso cerró cualquier conversación sobre derechos. Lo dije directo, sin subir el tono, sin pausa dramática. Era un dato, no un ataque. Él lo recibió en silencio. ¿Por qué me estás contando lo de Alina?, pregunté. Porque no quiero que haya cosas que no sepas. Si vamos a hablar, prefiero que sea con todo sobre la mesa. ¿Y qué más hay sobre la mesa? Otra pausa, esta vez más larga. Estuve en terapia el último año, dijo. Empecé después de que Alina y yo terminamos. Mi terapeuta me hizo trabajar en lo que hice. En serio, no solo de manera superficial. Respiró. Parte de ese proceso fue entender el daño que causé. A ti específicamente. Escuché sin interrumpir. No te cuento esto para que me perdones, continuó. Mi terapeuta fue muy clara en eso. El perdón es tuyo, no mío. Te lo cuento porque me parece que te lo mereces saber. Que lo que te hice no fue un error de un momento. Fue una serie de decisiones que tomé durante meses, consciente de lo que estaba haciendo. Me quedé quieta un momento. En 4 años había imaginado muchas versiones de este tipo de conversación. En casi todas,
Yo tenía algo poderoso que responder, algo que lo dejara sin palabras. Pero sentada ahí, escuchándolo, lo que encontré no fue poder ni satisfacción. Fue algo más parecido a la incomodidad de recibir algo que ya no sabía exactamente dónde poner. ¿Qué quieres de mí, Ron? Pregunté. En concreto, no en abstracto. No quiero nada que no estés dispuesta a dar. Eso no responde mi pregunta. Silencio. Quiero poder hablar contigo de vez en cuando, dijo, sin agenda, sin esperar que resulte en algo, solo hablar. ¿Por qué? Porque eres la persona a la que más daño hice en mi vida. Y porque escuchar tus mensajes me recordó quién eras. ¿Quién eres? Y me parece que si existe una posibilidad de que me permitas estar presente de alguna forma, aunque sea pequeña, quiero intentarlo. Lo consideré, no porque me moviera sentimentalmente, sino porque era una petición concreta y merecía una respuesta concreta. Voy a ser honesta contigo, dije. No sé si esto me sirve para algo. No estoy en un lugar donde necesite cerrar nada contigo. Ya cerré. Lo hice sola, con años de trabajo, sin que tú estuvieras presente. Así que no vengo a esto desde la necesidad. Lo entiendo. Pero tampoco tengo razones para negarlo de entrada. Hice una pausa. Podemos seguir hablando, con condiciones. Las que quieras. Una sola. Si en algún momento siento que esto me cuesta algo, se termina. Sin explicaciones, sin negociaciones. Se termina y punto. De acuerdo. ¿Y Ron? ¿Sí? No me llames si has hablado con Alina ese mismo día. Necesito que esas dos cosas estén separadas. Un silencio breve. Entendido, dijo. Cortamos poco después. No hubo despedida larga. Él dijo buenas noches, yo dije buenas noches. Y eso fue todo. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Daniela y yo fuimos a un restaurante a 2 cuadras de la oficina que frecuentábamos cuando teníamos que hablar de algo sin interrupciones. Pedimos. Y mientras esperábamos, le conté la llamada del martes. Daniela escuchó sin interrumpir, que era su costumbre cuando la información era nueva. Terapia, reconocimiento del daño, sin agenda, repitió cuando terminé. Suena trabajado. Sí. ¿Le crees? No lo sé todavía, pero tampoco tengo razones para no creerle por ahora. ¿Y Alina preguntando por ti? Eso sí me dice algo. ¿Qué te dice? Acomodé el vaso frente a mí. Que no esperaba que estuviera bien, que probablemente esperaba otra cosa, y que saber que construí algo la incomoda. Daniela asintió despacio. ¿Eso te importa? ¿Lo que siente Alina? Lo pensé un momento. No de la forma en que me importaba antes. Antes necesitaba que ella supiera lo que me había hecho. Ahora solo es información. Ella está incómoda porque yo estoy bien. Eso me dice que tomé las decisiones correctas estos 4 años. Llegó la comida. Comimos en silencio un rato. ¿Vas a hablar con ella? Preguntó Daniela. No lo sé. No es algo que esté buscando. Pero podría pasar. Podría. Corté lo que tenía en el plato. Si pasa, pasa desde aquí. No desde donde estaba antes. Daniela no preguntó qué significaba aquí. Sabía exactamente lo que significaba. Terminamos de comer, pagamos y volvimos a la oficina. Esa tarde tuve 2 reuniones seguidas y no pensé en Ron ni en Alina hasta que llegué al departamento en la noche. Y cuando llegué, pensé en ellos aproximadamente el tiempo que tardé en cambiarme de ropa. Después abrí el computador, revisé los números del mes y me fui a dormir. Durante las siguientes 2 semanas, Ron llamó 3 veces. La primera fue un miércoles a las 7 de la tarde, como habíamos quedado. Hablamos 20 minutos. Él me preguntó sobre la empresa. Yo le di información general sin entrar en detalles que no eran relevantes para él. Me preguntó si seguía viviendo en Austin. Le dije que sí. Me preguntó si tenía gente cercana aquí. Le dije que sí, sin especificar quién. La llamada fue ordenada, sin momentos incómodos, sin silencios cargados. La segunda fue un sábado por la tarde. Esa no la había programado. El teléfono sonó y vi su nombre y dudé un segundo antes de contestar, porque los sábados no eran parte del acuerdo. Contesté de todas formas. ¿Pasa algo? Pregunté. No. Solo quería hablar. ¿Es mal momento? Estoy en el mercado. Puedo llamar después. Dame 10 minutos. Terminé de pagar. Salí, caminé hasta el coche y lo llamé de vuelta. Hablamos 40 minutos. Esa llamada fue distinta, menos estructurada. Me contó que había cambiado de trabajo en Atlanta, que ahora estaba en una empresa de logística más pequeña, pero que le daba más autonomía, que extrañaba ciertas cosas del norte pero que no tenía planes de volver. Yo le conté que habíamos cerrado un contrato importante esa semana, que Daniela y yo estábamos evaluando contratar a una persona más. Cuando colgué me quedé sentada en el coche un momento. Era una conversación normal. Eso era lo raro, que pudiera tener una conversación normal con el hombre que me había destruido una mañana de sábado 4 años atrás. No sabía cómo clasificar eso todavía. La tercera llamada fue un jueves. Y esa sí cambió algo. Eran las 8 de la noche.
Yo estaba revisando unos documentos cuando sonó el teléfono. Alina me llamó hoy, dijo Ron sin preámbulo. Me detuve. Hoy. Sí, lo sé. Dijiste que no te llamara si había hablado con ella el mismo día, pero lo que me dijo me parece que necesitas saberlo. Cerré los documentos. Habla. Quiere venir a Austin. Silencio de mi parte. Dice que quiere hablar contigo, que lleva meses pensándolo. Me llamó para preguntarme si yo creía que tú estarías dispuesta a verla. ¿Y tú qué le dijiste? Que no lo sabía. Que eso era decisión tuya completamente. Pausa. No le di tu número ni tu dirección. No le dije dónde trabajas. Solo le dije que habías construido tu vida y que cualquier contacto dependía de ti. Lo procesé en silencio. ¿Ella sabe que tú y yo estamos hablando? Pregunté. Sí, se lo dije cuando me preguntó. No vi razón para ocultarlo. ¿Cómo reaccionó? Se quedó callada un momento. Después dijo que le parecía bien, que se alegraba de que hubieras perdonado. Esa palabra me irritó de una forma específica. Yo no lo perdoné, dije. Decidí hablar con él. Son cosas distintas. Lo sé. Eso mismo le dije. ¿Le dijiste exactamente eso? Le dije que tú no eras una persona que confundiera hablar con perdonar. Que si habías decidido mantener contacto conmigo era porque lo habías elegido, no porque estuvieras buscando reconciliación. Me quedé quieta. Era la primera vez que Ron me defendía frente a Alina, con las palabras correctas, además, sin suavizar nada. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Podías haber dicho simplemente que Alina quería contactarme y dejarme decidir sin el contexto, porque el contexto importa, y porque si ella aparece en tu vida sin que estés preparada, eso es un problema que yo contribuí a crear. No quiero ser parte de sorpresas que te perjudiquen, lo pensé. ¿Tú qué crees que quiere Alina realmente?, pregunté. Creo que una parte de ella genuinamente quiere hacer las paces, y creo que otra parte quiere ver dónde estás. ¿Cómo estás? Si lo que construiste es real, o si hay algo que todavía puede afectarte. ¿Cuál parte crees que es más grande? Honestamente no lo sé. La conocí 3 años y todavía no entiendo cómo funciona. Eso sí me hizo algo parecido a la satisfacción. No porque Ron hubiera sufrido con Alina. Eso era consecuencia de sus propias decisiones, sino porque confirmaba algo que yo había sabido desde siempre. Que Alina era ilegible para las personas que no la conocían de toda la vida. Que el daño que hacía no era obvio hasta que ya estaba hecho. No voy a decidir esto esta noche, dije. No espero que lo hagas. Si Alina quiere contactarme, que lo haga directamente, no a través de ti. ¿De acuerdo? ¿Le digo eso? Sí, y dile que si decide escribirme, que sea por mensaje. No llamadas, no apariciones. Entendido. Ron. ¿Sí? Lo que hiciste hoy, llamarme aunque sabías que rompía el acuerdo porque consideraste que era información que yo necesitaba, eso estuvo bien. Silencio breve. Gracias, dijo. Sin efusividad. Solo lo dijo. Cortamos. Me quedé sentada en el escritorio sin moverme durante varios minutos. Alina quería venir a Austin. Lo repetí en mi cabeza sin agregarle carga. Solo como dato. Como coordenada. Alina quería venir. Yo vivía aquí. Y la decisión de si eso ocurría o no dependía exclusivamente de mí. 4 años atrás, la sola idea de que Alina apareciera en mi vida me habría paralizado. En los primeros meses después de la boda, hubo noches en que escuchaba un coche en la calle y pensaba que podía ser ella, que podía aparecer con alguna explicación que yo tendría que escuchar. Esa posibilidad me generaba una ansiedad que tardé mucho en trabajar con mi terapeuta. Ahora lo que sentía era distinto. No era ansiedad. Era algo más parecido a la evaluación fría que haces antes de una reunión de negocios difícil. ¿Qué quiero de esto? ¿Qué estoy dispuesta a poner? ¿Qué no voy a tolerar? Abrí el teléfono y le escribí un mensaje a Daniela. Alina quiere contactarme. Respondió en 2 minutos. ¿Cómo te enteraste? Ron me llamó. ¿Y cómo estás? Lo pensé un momento antes de responder. Bien, evaluando. ¿Quieres hablar mañana? Sí. A la hora del almuerzo. Perfecto. Cerré el teléfono. Volví a los documentos que había dejado abiertos. Trabajé 1 hora más. Después cerré el computador, lavé los platos que había dejado en el fregadero y me fui a dormir. Esa noche no escribí en el diario. No porque no tuviera que decir, sino porque lo que tenía que decir todavía no estaba completamente formado. Necesitaba tiempo para que se asentara. Para saber qué era lo que realmente quería hacer con Alina. No lo que se esperaba de mí. No lo que sería más dramático o más significativo. Lo que yo quería. En concreto. Eso iba a tomar un poco más de tiempo. Alina escribió 11 días después. No fue un mensaje largo. Eso me sorprendió, porque Alina siempre había sido de las que escribían párrafos. En la familia la llamaban la dramática. No con mala intención, sino porque así era ella. Todo lo que vivía lo vivía con volumen. El mensaje decía: «Hola, sé que no tienes por qué responder esto. Solo quiero que sepas que pienso en lo que te hice. Si alguna vez quieres hablar, estoy disponible. Sin condiciones de tu parte.
Lo leí 2 veces. Lo cerré. Seguí con mi día. A la hora del almuerzo se lo mostré a Daniela. Ella lo leyó. Me devolvió el teléfono. Sin condiciones de tu parte, repitió. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien dice eso, está anticipando que habrá condiciones, que sabe que las merece. O es una frase hecha. También, Daniela bebió de su vaso. ¿Qué vas a responder? Todavía no sé si voy a responder. ¿Qué necesitas saber para decidir? Lo pensé. Necesito saber qué quiero sacar de esto. Si la respondo y acordamos hablar, ¿para qué? ¿Qué cambia? Nada tiene que cambiar. Puedes hablar con ella y que simplemente ocurra, sin que produzca un resultado específico. No funciono así. Lo sé. Daniela sonrió brevemente. Por eso te pregunto qué necesitas saber, porque tú no haces nada sin saber para qué. Tenía razón. Me quedé con esa pregunta los días siguientes. La trabajé en silencio, sin hablarla con nadie más. Ni con Ron, que llamó el miércoles siguiente y al que le dije solo que Alina había escrito y que estaba considerando qué hacer. Él no preguntó más. Eso también lo registré. Al 5.º día supe la respuesta. No quería una conversación con Alina para cerrar algo. Eso ya estaba cerrado. No quería una disculpa, aunque viniera. No quería que ella entendiera el daño que había causado, porque eso era problema de ella, no mío. Lo que quería era hablar con ella una vez, desde el lugar donde estaba ahora, y que ella lo viera, no para restregárselo, sino porque durante 4 años Alina había existido en mi cabeza como la versión que recordaba, la que se subió al coche de Ron la mañana de mi boda, la que planificó todo durante 6 meses, la que nunca contestó mis llamadas. Quería reemplazar esa imagen con algo real, con una conversación adulta donde yo no fuera la que había sido abandonada, sino la que había decidido estar presente o no. Eso era concreto. Eso tenía sentido. Le respondí el mensaje. Podemos hablar, por videollamada. Tú propones el día. Respondió en menos de 1 hora. ¿El sábado a las 5? De acuerdo. El sábado a las 4:50 estaba sentada en la mesa de mi cocina con un vaso de agua frente a mí. Había pensado en prepararme algo, en tener café, en buscar un lugar más cómodo. Decidí que la cocina estaba bien. Era un lugar neutro en mi propio departamento, sin simbolismo adicional. A las 5 en punto entró la llamada. Alina apareció en la pantalla y mi primer pensamiento fue que se veía diferente. No mayor exactamente, más cansada. El pelo más corto, sin el color que siempre se hacía, sin maquillaje o con muy poco. La Alina que recordaba siempre había cuidado mucho su apariencia. «Hola», dijo. «Hola», silencio breve. «Gracias por responder el mensaje», dijo ella. «Ya», otro silencio. Alina lo rompió. «No sé muy bien por dónde empezar. Empieza por donde quieras. Tenemos tiempo», me miró a través de la pantalla. Noté que observaba el fondo detrás de mí, el departamento, lo que podía ver de él. «¿Estás en Austin?», preguntó. «Sí». «¿Hace cuánto?» «Casi 4 años», asintió despacio. Bajó la mirada un momento y después me miró de nuevo. «Vi tu empresa en Instagram», dijo. «Lo que han construido tú y tu socia es impresionante». No respondí a eso, no porque fuera falso, sino porque no era el punto de la llamada y no iba a permitir que se convirtiera en una conversación sobre mi trabajo. «Alina», dije. «¿Qué querías decirme?» Ella respiró. «Que lo que hice estuvo mal, que no hay forma de justificarlo y que no voy a intentarlo». Hizo una pausa. «Que durante mucho tiempo me convencí de que lo que sentía por Ron era más grande que el daño que causaría, y que estaba equivocada. En las 2 cosas. ¿En las 2? Lo que sentía por Ron no era lo que pensaba que era. Lo dijo sin drama, solo como un hecho. Y el daño que causé fue real, independientemente de lo que yo sintiera». La escuché sin interrumpir. «¿Qué quieres que haga con eso?», pregunté cuando terminó. «Nada. No te pido nada», me miró directo. «Solo quería decírtelo en persona. O lo más cercano a en persona que me ibas a permitir». «Correcto». Silencio. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Alina. «Depende». «¿Cómo lo hiciste? Construir todo esto sin...», buscó la palabra. «¿Sin que te consumiera el rencor?». La pregunta era honesta. Lo noté en cómo la hizo. Sin cálculo. Sin buscar que yo dijera algo específico. «No lo hice sin rencor», dije. «Los primeros 2 años tuve mucho. Trabajé con una terapeuta para procesarlo. No porque el rencor fuera injustificado, sino porque me costaba energía que yo necesitaba para otra cosa. Y ahora no siento rencor, siento distancia». Alina asintió. No dijo nada por un momento. «La distancia es peor», dijo finalmente. Era la segunda vez que alguien me decía eso. Ron había dicho exactamente lo mismo en la primera llamada. «Para ti, probablemente sí», dije. «Para mí es lo más cómodo que he estado en años». Ella no respondió a eso. Hablamos 20 minutos más. No sobre la boda, no sobre Ron, no sobre la familia. Ella me preguntó sobre Austin, yo le di información general. Yo le pregunté dónde estaba viviendo. Me dijo que seguía en el norte, que había cambiado de trabajo 2 veces en los últimos años. La conversación fue contenida, sin momentos de quiebre, sin lágrimas de su parte, lo que también me sorprendió.
Cuando la llamada terminó, me quedé sentada en la cocina con el vaso de agua todavía lleno frente a mí. No sentí alivio. No sentí que algo se hubiera resuelto. Sentí que había hecho lo que había decidido hacer. Que había hablado con Alina desde el lugar donde estaba ahora y no desde el lugar donde había estado. Que ella me había visto así. Eso era lo que quería. Lo había conseguido. Agarré el vaso, lo llevé al fregadero, lo lavé y lo puse a secar. Después fui a la sala, abrí el computador y revisé los correos del trabajo. Era sábado por la tarde y tenía cosas pendientes. Ron llamó el miércoles siguiente, a las 7, como siempre. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Sabía que me refería a Alina. Le había dicho que la llamada era el sábado. Bien, dije. Fue lo que necesitaba que fuera. ¿Qué significa eso? Que hablé con ella desde donde estoy ahora. Que ella lo vio. Y que eso era lo único que quería sacar de la conversación. ¿Va a haber más contacto? No lo sé. No lo estoy buscando. Silencio breve. ¿Y conmigo?, preguntó. La pregunta era directa. La primera vez que Ron preguntaba algo así sin rodeos. No respondí de inmediato. Me levanté del sofá y fui hacia la ventana. Afuera estaba oscuro ya. Las luces de la calle reflejaban en el asfalto mojado. Había llovido esa tarde por primera vez en semanas. Eso es lo que quería hablar contigo hoy, dije. De acuerdo. Estas semanas me han servido para algo. No esperaba que sirvieran para nada cuando contesté la primera llamada, pero sirvieron. Hice una pausa. Me ayudaron a confirmar algo que ya creía, pero que no había podido comprobar. ¿Qué cosa? Que estoy bien, que lo que construí estos 4 años es sólido, que puedo hablar con el hombre que me destruyó una mañana de sábado, y al final del día seguir con mi trabajo, revisar mis correos y dormir sin problema. Eso me dice algo sobre dónde estoy. Me alegra saberlo, dijo Ron, sin ironía. En serio. Pero también me dice algo sobre esto. Hice una pausa. Yo no necesito estas llamadas, Ron. Las permití porque me parecieron razonables en el momento. Y porque quería comprobar que podía. Pero no me aportan nada que no tenga ya. Silencio del otro lado. ¿Me estás diciendo que quieres parar?, preguntó. Te estoy diciendo que voy a parar. Sí. Otro silencio. Más largo. ¿Hay algo que hice que...? No. Lo corté. No es nada que hayas hecho en estas semanas. Lo que hiciste hace 4 años ya está procesado. Esto no es castigo. Es solo que no tiene sentido continuar algo que no me lleva a ningún lugar que quiera ir. Entiendo. ¿De verdad? Sí. Su voz era tranquila. Controlada. Siempre supe que esto tenía un límite. No esperaba que me avisaras cuando llegaras a él, pero lo agradezco. Me pareció lo correcto. Lo es. Silencio. ¿Puedo decirte algo antes de que cortemos?, preguntó. Sí, lo que escuché en esos mensajes de voz, la mujer que habló en cada uno de ellos. Esa mujer merecía mucho mejor de lo que yo le di. Y la mujer que me habla ahora merece lo que ha construido. Me alegra que lo hayas construido. No respondí de inmediato. Era la primera vez en toda esta serie de llamadas que algo de lo que Ron dijo me movió de verdad. No porque todavía sintiera algo por él, sino porque era verdad. Y porque escucharla de su boca, después de todo, tenía un peso específico que no podía ignorar. Gracias, dije. Cuídate. Tú también. Corté la llamada. Me quedé parada frente a la ventana un momento. La calle seguía mojada. Un coche pasó despacio. Las luces se reflejaron en el suelo y desaparecieron. Abrí la aplicación de mensajes. Fui a la conversación con Ron. El historial mostraba las llamadas, los mensajes de estas semanas, y más abajo, separados por años, los 38 mensajes de voz verdes que habían salido sin entregarse una mañana de sábado 4 años atrás. Los seleccioné todos. Eliminé la conversación completa. No fue un gesto dramático. No sentí que se cerrara nada que no estuviera ya cerrado. Fue simplemente orden. Limpiar algo que ya no necesitaba ocupar espacio en el teléfono ni en ningún otro lado. Al día siguiente, jueves, llegué a la oficina a las 8:30. Daniela ya estaba ahí, con 2 cafés sobre su escritorio y la laptop abierta. Me miró cuando entré. ¿Hablaste con él anoche? Sí, dejé mi bolso. Me senté. Le dije que parábamos. Daniela asintió despacio. ¿Cómo te sientes? Normal. Agarré el café que era mío, como cuando terminas algo que ya era tiempo de terminar. ¿Y Alina? Eso también terminó. Si vuelve a escribir, veré. Pero no lo estoy esperando. Daniela me miró un momento. ¿Sabes lo que me parece a mí?, dijo. Que lo vas a decir igual. Que empezaste estas semanas queriendo comprobar que estabas bien. Y lo comprobaste. Hizo una pausa. Pero también demostraste algo más. ¿Qué? Que puedes manejar las cosas difíciles sin que te definan, sin que te consuman. Bebió de su café. Eso no es poca cosa. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no necesitaba decirlo. Ya lo sabía. A las 9 teníamos una llamada con un cliente nuevo. A las 11, revisión de contratos. A la 1,
Almuerzo. La agenda del día estaba llena, y eso estaba bien. Eso era exactamente lo que quería. 3 semanas después, Daniela y yo firmamos el contrato más grande en la historia de la empresa. Un cliente corporativo que había estado evaluando 3 propuestas distintas durante 2 meses y que eligió la nuestra. Esa noche salimos a cenar para celebrar. Un restaurante que nos gustaba en el centro, mesa junto a la ventana, una botella de vino que nos tomamos completa entre las dos. En algún momento de la noche, Daniela levantó su copa. «Por lo que construiste». «Por lo que construimos», corregí. «Por lo que construimos», aceptó. Brindamos. Mientras manejaba de regreso al departamento esa noche, pensé brevemente en la mañana de mi boda, en el vestido colgado en la puerta, en las 47 llamadas perdidas del salón, en el momento en que todos los mensajes salían en verde y yo todavía no entendía lo que significaba. No lo pensé con dolor. Lo pensé como quien recuerda el punto de partida de un camino que ya recorrió, como coordenada, no como herida. Llegué al departamento, aparqué, subí, entré, dejé las llaves en el gancho junto a la puerta, me cambié de ropa y me senté en la cama con el diario. Escribí una sola línea. Hoy firmamos el contrato más grande de la empresa. Cerré el diario, apagué la lámpara y dormí bien.